Bienvenido al nuevo tú. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Más información en www.pichincha.com. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Tarjetas Visa Banco Internacional. Tú eres más. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Estamos de regreso ya y como nos había anunciado Verónica en nuestros estudios del señor coronel Renato González, director del ISPOL. Y le decía antes de iniciar este diálogo al señor coronel que es un tema que hemos hecho en seguimiento, que lo tratamos con otros directores del ISPOL, con la exministra Romo, pero además lo tratamos con indignación. Y a los ex comandantes generales de la policía les decíamos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y que además haya pasado nada menos que con complicidad de oficiales de Estado Mayor de la policía. Claro, la respuesta ha sido hacer un seguimiento, pero para mucha gente es como que, claro, no ha estado en el plano de la noticia en general, pero ¿cuál es ese seguimiento? ¿Qué pasó con las empresas que entregaron, entregaron facturas? ¿Qué pasó con las inversiones hechas a través a la UTE? ¿Qué ha pasado con eso? Recordábamos que incluso hay platos, cucharas ahí en estos inventarios. ¿Qué ha pasado con el señor Cherres, el mago ¿Qué ha pasado con las bolsas de valores y las casas de valores que intervinieron en esto? ¿Qué pasa con las instituciones de control, como la Superintendencia de Bancos y Seguros? Bueno, en fin, todas estas reflexiones decíamos, a más de la indignación, que le decíamos, no es posible que la institución que guarda y resguarda el futuro de los oficiales activos para cuando estén en el servicio pasivo tengan un respaldo, haya sido manejado de esta forma. Señor coronel González, bienvenido. Buenos días. Bueno, coméntenos de toda esta cantidad de información, cuáles han sido los avances desde que usted está hecho cargo, si hemos logrado estructurar, tenemos conocimiento en general, ha hecho un balance de los recursos, de cuáles están en mayor riesgo. Se han iniciado los procesos, les decíamos al anterior director, oiga, hable con las policías del mundo para que nos ayuden. Bienvenido, coronel, buenos días. Buenos días, doctor, y un saludo cordial a toda la audiencia a nivel nacional y sobre todo a los policías en servicio activo y pasivo, que son nuestros afiliados del ISPOL. He escuchado muy atento su introducción y no puedo estar más que de acuerdo, ¿no? Lo que sucedió en el ISPOL es un hecho impresentable, que en el plano personal yo lo califico con todas las palabras, crimen organizado, político, económico, transnacional. Así de sencillo. Eso es lo que sucedió en el ISPOL. No se puede pretender circunscribir el tema ISPOL a una estructura interna de este instituto que participó en operaciones, por decirlo menos, irregulares. Eso podía suceder si es que existía la colusión, la confabulación, la complicidad y la participación directa de todos los actores que usted acaba de denunciarlos y que, dicho sea de paso, esperamos oportunamente rindan cuentas ante la justicia, porque hasta el momento lo que ha sucedido es que están procesados ciertos individuos sujetos a la estructura interna del ISPOL. Está prevista la audiencia de vinculación para el próximo miércoles a las 14:30 de otros vinculados, pero falta muchísimo más por hacer. Me decía usted, ¿qué diagnóstico tienen de la institución? Ajá. Hay que comprender primero los momentos. Hemos identificado ya con mayor claridad 4 momentos. El primer momento se circunscribe a los años 2013-2019, sin descartar que mañana podamos ampliar ese periodo, ¿no? Pero en este periodo es donde se producen la mayor cantidad de estas operaciones de carácter irregular. El segundo momento es crucial. Cuando salen esta serie de directores que estaban confabulados y que ahora tienen investigaciones tanto en el país como en Estados Unidos,
y llega un nuevo equipo, fresco, bajo la tutela de mi general Jorge Villarroel Merino. Ahí empiezan a darse los primeros hallazgos y es todo el primer semestre del 2020. Pero era difícil la comprensión. Imagínense que a los propios expertos les resultaba complicado entender qué es lo que hicieron en el ISPOL. Los que sí lo sabían son los actores. Esos que luego vociferaban en diferentes medios de comunicación social, presentándose como expertos, como técnicos, que el resto de personas eran los que desconocíamos lo que ahí había sucedido y que era tan sencillo como ante una desconfianza señalarles una carta cuenta y pedirles que nos devuelvan la plata. Exactamente. Así de sencillo lo presentaban, ¿no? El señor Cherres dijo que él les había hecho un favor y nos dijo aquí en estos micrófonos, les dijo que como no eran rubios, ojos claros, entonces necesitaban a alguien de esas características. Así es. Y tú le dije, ese es un complejo insostenible, pues, ¿no es cierto? Impresentable inclusive, Claro. porque además el tercer momento es cuando el ISPOL y el Consejo Directivo de ese entonces, presidido por la ministra María Paula Romo, ya encuentran cierta coherencia en lo que está presentándose y toman dos decisiones. La una, la contratación de un consorcio jurídico. ¿Y por qué le menciono yo al consorcio jurídico? Porque estamos a junio del 2021 y no tenemos el consorcio jurídico. Ya le explicaré por qué. Ah, ¿no? No lo ¿Y tenemos. entonces no contrataron? Todavía no podemos contratar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la dificultad? Porque es ¿Por qué? crimen organizado al que estamos enfrentando. Ah. Imagínense que muchos consorcios que nosotros hemos invitado venían, les exponíamos el cuadro de actores y decían, no nos llamen, les llamaremos. Nunca Claro. más volvía. O sea que usted encuentra, además de que el crimen organizado tiene varios tentáculos que incluso se pueden inhibir. Oiga, solicítele a la propia doctora Romo, que ahora ya no es ministra, que en ejercicio de la profesión ayude y estructure un consorcio. Sí, hay gente muy poderosa, coronel. Hay gente muy, muy poderosa, solo viendo el papel de la bolsa de valores. Y las casas de valores involucradas, y quiénes son los representantes de esas casas de valores, uno dice, aquí hay poder político, aquí hay poder económico y una banda de sinvergüenzas a los que el resto de la ciudadanía, con la ayuda de la policía, imagínese que sea que con la policía se lleven los huevos del águila, pues, coronel. Para que vean lo avesados que son y no solo eso, pues. Porque una cosa es participar en estos ilícitos, ¿no? Y de esta magnitud. Pero otra cosa es jugar con el futuro, como digo, no de los 50,000 policías activos ni de los 22,000 pasivos. El ISPOL atiende a un universo de 280,000 derechohabientes. El tercer momento que yo le iba a narrar es cuando se presentan las denuncias en agosto del 2020. En agosto del 2020. Por eso es que luego empieza todo este show mediático de manifestar que esto tenía una connotación política, que estaba enfocado en un juicio político. Bueno, es tan sencillo como ver el resultado del juicio político para entender los intereses que estaban de por medio. Para entender los intereses que estaban por medio. El caso ISPOL ha implicado la salida de 2 ministros de gobierno, la doctora María Paula Romo y posteriormente mi general Patricio Pazmiño, de 2 directores generales, mi general Jorge Villarroel y mi general Juan Carlos Rueda Montenegro, y hasta de un comandante general, mi general Patricio Carrillo. Todos ellos los principales participantes de las denuncias iniciales del tema ISPOL. Claro, ¿cómo actúa el crimen organizado? De manera clandestina. Pero solamente preguntémonos, ¿qué rol jugó la anterior Asamblea Nacional, que inició también un supuesto proceso de fiscalización del tema ISPOL en enero, que le dieron asimismo tribuna a Jorge Cherres y otros actores, y que en los últimos días el periodista Roberto Aguilar, al quien no tengo el gusto de conocer, pero me fascina su estilo, narró claramente lo que sucedió. Claro. Tuvieron que desechar el informe, discúlpeme, pero impresentable que tenían, y nunca se emitió un informe. Así actúa el crimen organizado. No es que no entendió la asamblea anterior. Entendieron y muy bien los actores. Y pusieron el informe, lo que sí. Pues es que ahí vienen los actores políticos, ahí vienen las interacciones que nosotros las tenemos claros. Lo que usted manifiesta. ¿Dónde está el rol del depósito centralizado de valores, liquidación y compensación de Cebale, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de la Superintendencia de Bancos de su momento? ¿Sabe qué? Ahora la doctora Ruda Regui nos ha hecho procesos de supervisión y estamos de acuerdo. Nos han dicho las verdades, que no hay código de buen gobierno, que no hay código de ética, que no debaten suficientemente los vocales, que los vocales no presentan... Pero después de que se han robado la plata. Correcto. O sea, yo cuánto hubiera agradecido que, por ejemplo, para la mal llamada Operación SWAT hubiera existido un debate suficiente, pero no. El Banco Central, y permítame aprovechar la oportunidad,
Es impresentable que un banco central registre una operación de 327 millones de manera manual, pues. Ni en el Banco del Barrio, doctor Rocha, ni en el Banco del Barrio. Y claro, tuvieron esa audacia. Claro, coronel. ¿Y quién registró manualmente? El Banco Central. Pero ¿quién? Porque eso no es lo interesante, que nos digan con nombre y apellido. Tiene pues. que decir cuál fue la autoridad que autorizó, porque hace años que no se hacen registros manuales. Es que todo esto es una barbaridad. Imagínense que tenían contactos en todas partes. El Ministerio de Finanzas envió a 2 emisarios al Citibank Nueva York para que evalúen este programa GDN, que era dirigido a gobiernos de Latinoamérica, pero que terminaron operando con un privado como IFCOR. El Banco Central envió a 2 expertos también. Uno de ellos, hermana del exministro de Economía de ese tiempo. A ese nivel de relaciones se llega. La superintendenta de compañías del 2011 al 2018 tiene directas relaciones con uno de los implicados en estos negocios, que es el señor Héctor San Andrés, que ha pasado desapercibido. Son cosas pero impresentables, una magnitud tremenda. ¿Dónde está la responsabilidad del exgerente, del expresidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y a su vez de Decevale? ¿Dónde están esas responsabilidades? Por favor. Del yerno y de la nuera. De casas de valores como Citadel, de otras casas de valores que han participado, de las fiduciarias, de las calificadoras de riesgo, de las empresas auditoras. El caso ISPOL se circunscribe por lo pronto en el país a 12 investigaciones previas. 12. Solo una ha llegado a instrucción fiscal. Yo comprendo también las limitaciones de la Fiscalía porque son delitos complejos. Miren lo que hemos llegado en su momento a tener que sortear. Pedidos de Fiscalía que le disponen al ISPOL, remita este documento, y nos demoramos. ¿Sabe por qué nos demoramos? Porque no hay. Porque unos archivos tan arcaicos que dejaron ahí, porque estas mafias tenían claro el panorama, ¿no? Organizaron qué es lo que querían hacer. Correcto. Obstruir primero el acceso a la información. Organizaron también el relajo, o sea, como decía yo la otra vez por el proceso, este es un relajo bien organizado. Pero, coronel, no podemos dejar esto. Ustedes han logrado identificar digamos, grandes rubros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos bonos? ¿Se ha logrado tener a lo mejor algún acuerdo ya en Estados Unidos? Ahí ya están actuando y ahí ya tienen órdenes de prisión. Pero permítame, en medio de esto, es que no esté un estudio jurídico capacitado y que no podamos 2 años ya tener uno que se quiera acercar, que quiera pelear con estos delincuentes organizados. ¿No será hora de buscar uno fuera del país, un norteamericano? Vamos a tener que hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Es una lucha desigual. Estos fascinerosos, yo quisiera que nos detengamos únicamente a ver qué nivel de abogados se presentan a las audiencias. Yo a veces me pregunto, digo, ¿y con qué fondos pagarán a ese nivel de abogados? Ni una cesantía les alcanzaría a pagar ese nivel de abogados. Pero ¿cuál es la desventaja, doctor? Los que estamos ahora en el ISPOL, sí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque nos equivocamos un centímetro y los organismos de control van a estar encima. Las mismas mafias van a desinformar a nuestros clientes internos y estoy seguro que también recibiremos cuestionamientos de aquellos otros actores que están vinculados. Pero sin embargo no nos temblará la mano. Estamos por terminar ya la configuración de los términos de referencia para contratar al consorcio jurídico. Tenemos ya preseleccionados algunos de los consorcios que se han tenido la valentía y que les hemos hecho poco menos que una invitación a una cruzada por la dignidad de la seguridad social policial. Yo aspiro que en las pocas semanas más ya contemos, porque realmente es impotente concurrir a unas audiencias donde están ese nivel de abogados. Se puede estar además diluyendo el caso y se van a quedar con la plata. A eso apuntan. A eso apuntan. Claro, porque además ya vemos cambios en las bolsas de valores, cambios de gerencia. Oigan, no es pero cosméticos, doctor, cosméticos. Sí, no, por supuesto. Cuando digo vemos esos cambios solamente para cambiar los nombres y para desviar la atención. Disculpe lo que voy a decir. Me van a criticar porque no soy autoridad financiera para hacerlo. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. En el Ecuador no existe un mercado de valores. Existe un mercado de antivalores y en las 2 acepciones de la palabra. Tanto en la financiera como en la ética. Es el momento oportuno, considero, para ya formar el Consejo Nacional de Valores. Segundo,
para terminar con ese sinsentido de 2 bolsas de valores en un mercado tan pequeño como el ecuatoriano. Pero ya vemos para qué quieren eso, ¿no? Obvio, porque era una competencia por laxitud. Si la Bolsa de Valores de Quito te ponía muchos controles, ándate a la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y si la Bolsa de Valores de Guayaquil se ponía estricta, le amenazaban con irse a operar en la Bolsa de Valores de Quito. Para eso operaban. Así de sencillo. Sí. Ya esperará usted después los comentarios en las redes sociales de este coronel desinformado, que se cree. Pero es la verdad, hay que decir las cosas como son. No, aquí está la flor innata de la oligarquía financiera. Tan es así. Que nos miran sobre el hombro en los 4x4 y en sus mansiones con plata robada. Mala vida. Nos han robado la plata Así y es. cuando les roban a los policías y al ISPO les roban al país. Coronel, ¿cuál es entonces el balance? ¿Cómo podríamos decir las cuentas? Porque están también estas otras que, siendo pequeñas, entre comillas, a más de lo de los bonos, tiene usted lo de las facturas, ¿no? De 2 empresas, sobre todo importantes, y lo de la universidad UTE. ¿Cómo están esos 2 casos? Bueno, permítame rápidamente explicar el contexto por general. favor, sí. El ISPOL tenía aproximadamente 1.550 millones de capital. De ese capital, solamente 600 millones están dedicados a préstamos de nuestros afiliados, que es lo único que está garantizado. Claro. Que además son las inversiones más rentables y más seguras porque tienen una morosidad del 2%. Son 600 millones. 600 millones. El riesgo son los otros 950 millones, que lastimosamente están divididos en 7 tramos principales. El uno es la operación SWAP, que tiene una serie de irregularidades que en otra oportunidad que yo espero me invite con un tiempo más extenso, lo explicaremos punto por punto, ¿no? El otro tramo son los denominados bonos compacto de recompra, que son 216 millones, donde participan las empresas de Jorge Cherres Miño y de Héctor San Andrés. El otro son los denominados bonos puros, que son aproximadamente 161 millones, y que solo para darles un anuncio, ¿no? Contablemente, claro, constan 161 millones, pero yo me pregunto, ¿y quién se benefició del diferencial entre el valor nominal y el valor de mercado que tienen esos bonos? ¿Y quién cobró eso? Imagínese. El otro rubro es el que usted acaba de manifestar, los fideicomisos, que la Superintendencia de Bancos ya en el 2018 le observó al ISPOL que son más figuras semejantes a préstamos que a inversiones. Son 38 empresas. Una de ellas es la Universidad Técnica Equinoccial, que ayer se reunieron conmigo, que yo les he manifestado, nosotros no queremos hacer daño, pero ¿sabe qué? Es como el título de la película. Sabemos lo que hicieron el verano pasado, ¿sí? Pero yo soy el portador del cuarto momento, el momento de la recuperación. Es más importante. A la institución policial y sobre todo al ISPOL vamos a estar pendientes de los avances judiciales. Pero llegado el término, es más importante para nosotros recuperar que tener 40 sentenciados. O sea, si tenemos 40 sentenciados y cero, la plata, por favor. No sirve. Yo necesito el dinero para cancelar las pensiones. Aprovecho su micrófono para hacer un llamado muy cordial al nuevo ministro de Economía, a Simón Cueva. Me han dado muy buenas referencias. Yo sé que es una persona sensible. Comprendemos la gravedad de la caja fiscal, pero también hacemos un llamado. Desde enero no hemos recibido los aportes patronales y personales que tenemos derecho. Eso hasta el mes de abril eran 138 millones de dólares. Para la actualidad ya bordean los 170 millones de dólares. Nosotros tenemos liquidez para pagar las pensiones hasta el mes de junio. Pero estamos seguros que en las próximas semanas el Ministerio de Economía nos dará el llamado para igualarse, por lo menos en los porcentajes que requeramos para cumplir con las pensiones de nuestros afiliados. Pero si tiene solamente este mes, está muy apretado. Sí, está esa es la muy, triste muy realidad. apretado. El DISPOL vive en este momento día a día. Mire, al término del gobierno anterior nos hicieron una propuesta. Los 138 millones nos proponían aceptar de la siguiente manera. 10 millones de dólares en efectivo. 47 millones en certificados de tesorería, que es una inversión a corto plazo, que es casi contar como en efectivo, ¿no? Pero nos proponían aceptar 80 millones en bonos de deuda interna a 3 años. Discúlpeme, yo con bonos de deuda interna no pago las pensiones. Claro. O sea, eso le pueden proponer al IES y al ISFA porque tiene otra realidad de liquidez. Usted tiene en sus manos un gráfico de pastel donde se muestra la realidad del ISPOL. El ISPOL tenía aproximadamente esos 1.600 millones, pero el 50% de ese capital, por disposición de la Superintendencia de Bancos, en el mes de diciembre fue reclasificado de inversiones a cuentas por cobrar. Eso en una empresa con un criterio inclusive bancario, ¿qué implicaría? Pérdidas. Claro. Tendríamos que empezar a dividir. Es decir, en menos de un mes, el tamaño del ISPOL se achicó a la mitad. ¿Cómo puede una empresa...? Es que tenemos 950 millones de dólares en discusión. En la incertidumbre. Y no solo que en discusión, sino que no sabemos dónde están. No están así que no sabemos. Tenemos alguna claridad. Por ejemplo, de entrada, tenemos 265 millones de dólares en bonos de deuda interna aún en el Banco Central. Yo quiero hacerles un pedido frontal, público.
Es la tercera vez que lo reitero. Así como tuvieron esa capacidad imaginativa de registrarlo manualmente el 8 de enero del 2016, ahora demuéstrenme su capacidad. Sean más inventivos todavía las nuevas autoridades. Y denme a mí la salida, bien sea administrativa, extrajudicial o judicial, para que me congelen esos 265 millones. Sería impresentable que advirtiéndolo públicamente, que sabiendo el origen legítimo de esos recursos, que es la seguridad social policial, siga un desangre de recursos de esos 265 millones. Por favor. Y que no estén pagando a otros que por más que intermediarios se han llevado, ¿no? Bueno, el rato que uno le dice congele, lo primero que va a decir es que no puedo caer en default interno. Bueno, pero si sabemos a quién le están pagando, pues pongan una medida administrativa, díganme qué tengo que hacer, dónde tengo que firmar, pero congélenme esos 265 millones. Pero, y los abogados que le acompañan en el ISPOL no le han dicho, oigan, pongamos una acción de protección para congelar eso mientras esté en discusión, por lo menos salvar algo. Podemos hacer todo. ¿Sabe cuál es el problema? Mientras no tengamos contratado este consorcio jurídico de prestigio, corremos el riesgo de que la acción que hagamos el consorcio pueda dañar. De gana lo hicieron. Claro, pueda dañar el proceso. Mi general Rueda, en meses anteriores, se permitió solicitar medidas cautelares a diferentes instancias de control. Todas le contestaron que no es posible. Esa es la muestra, ¿sí? Por eso le digo, yo hago hasta un llamado desesperado, pero concurro a la sensibilidad de las autoridades. Congélenme los 265 millones de bonos de deuda interna que están constituyendo el subyacente de los Global Depositary Notes que están en poder del señor Jorge Chérez. Al Citibank, expertos banqueros internacionales, tienen 21 millones congelados unilateralmente. Espero que esos 21 millones permanezcan todavía en Nueva York. Ya iremos tras de ellos. Claro, usted me decía, hay que concurrir internacionalmente. Vamos a tener que realizar inclusive gestiones diplomáticas, porque el gobierno norteamericano tiene la política de que dineros de corrupción que ingresaron a su territorio se quedaron. Exacto. ¿Y con qué pago yo entonces la seguridad social de los policías? Sí, pero yo creo que además entre las policías tienen que ayudarse, coronel. Y ahí la gestión diplomática va a ser importante. Y yo creo que la embajada americana ha tenido esta actitud en este caso. No hay que reconocer el rol fundamental que ha tenido el embajador norteamericano. Recuerde usted que hay una reunión del 11 de septiembre en la que yo fui un testigo de segunda fila, donde se le solicitaba la colaboración al señor embajador. Y así está. Por eso es que las investigaciones en Estados Unidos tienen esos resultados tan sólidos. Pero no queremos que se queden con la plata. Exactamente. Y habrá que firmar un convenio, hay que buscar una forma. Habrá que hacer lo que sea. Mire, no me preocupa a mí las rutas, ¿sabe por qué? Porque hay un montón de empresas que se dedican a esto. ¿Sí? En este momento la ruta digital es muy fácil de rastrear. ¿Cuál es el inconveniente? Los problemas de manipulación y desinformación. Hay tal capacidad en estas mafias que cuando se les dice vamos a contratar un consorcio jurídico, enseguida empiezan a desinformar a mis afiliados. ¿No? Cuidado, firmen esto porque va a implicar un nuevo descuento. Por favor, entienda, el robo ya está hecho. 950 millones desaparecieron. No hay descuento, hay que recuperar y hay que arrancharles lo que se han robado. Y no porque... Y además con lo que han hecho otros negocios. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? No es que van a estar estas mafias esperando que se haga el escándalo, que se haga la denuncia pública y van a venir a devolver los 950 millones. Hay que ir tras de ellos y eso va a implicar un costo, pero es perder el dedo y no la mano, pero lo vamos a hacer, estamos seguros. Claro, coronel, nos hemos quedado un poco, diría, antes del análisis puntual, que vale la pena, pero yo creo que vale la pena más estas definiciones de política institucional. Que el país sepa que aquí hay un director del ISPOL que es oficial de la policía, que va a defenderles a los policías y por lo tanto va a sacar la cara por esta institución que es la que nos garantiza la seguridad a todos. Es que lo más indignante es que sea a la policía, o sea, imagínese cómo confiamos entonces el día a día. Uno de los grandes males del Ecuador es esa posición egoísta de las élites económicas, de acumular más y más capitales, ¿no? Y lastimosamente no aprendemos. ¿De qué nos sirve si el momento de los momentos no nos llevamos nada? Hace pocas semanas, nada más, con el dolor del alma, despedían a uno de los grandes poderes económicos del país. ¿Qué se llevó? Me pregunto yo. ¿Qué se llevó? ¿Pero a dónde voy con este mensaje, doctor? Se llevó la plata y se ha quedado para los nietos, coronel. Eso creen. Eso claro, creen. ¿Sabe por qué? Usted lo dijo.
Han nombrado en este momento a un oficial en servicio activo, pero no se trata de personas. Eso es lo que no comprenden. Se trata de valores, de doctrina, ¿Y de convencimiento. Mañana vendrán mejores, más capacitados, más experimentados. A nosotros no nos han formado para estos temas. Nos ha tocado ir comprendiendo en el camino y a la fuerza y al apuro. Pero ¿sabe qué le puedo garantizar? Estamos unidos. Mi nombramiento nace de una terna propuesta por el Consejo de Generales, que ya me da un respaldo. Pero sobre todo, he sentido esa compañía. Yo no me siento solo, me siento acompañado. Hemos formado un equipo de trabajo en el ISPOL. Actores del servicio activo y pasivo me han manifestado su preocupación. Pero vuelvo y reitero, mañana ya no estará este sujeto. Vendrá uno mejor. Tiene que ser una cosa institucional. Exacto. Y que esto reivindique a la policía. Créame, coronel, lo que usted pueda hacer y cómo puede enfrentar nos va a dar un gran mensaje al país de que esto que se puede hacer de cambio, lo que le han encargado y lo que logre usted. Por eso es importantísimo, defina el consorcio jurídico, hágales el seguimiento, presione a las autoridades de control, no les dejen, ustedes son la policía, no les dejen que se escapen con lo que se han robado, recuperen, porque si no usted no va a poder pagar a los que ya aportaron y a los que dieron su vida en la defensa de la seguridad de los ecuatorianos. Es que es impresentable. Usted manifestaba un ejemplo de las facturas comerciales de Ecuagran, Delcor y Fertisolubles. Bueno, la familia Goldstein, o sea, con estos apellidos rimbombantes, ¿no? Están todavía en Estados Unidos muy cómodamente. Hago también el llamado ahí al embajador norteamericano, pues, cancélele la visa a esta serie de delincuentes transnacionales que vengan a rendir cuentas acá en el país o aprésenlos en Estados Unidos, donde sí le tienen más temor a la justicia, ¿no? Pero además, ¿sabe qué es lo impresentable? Que ellos pasan en fiestas mientras yo tengo acá policías que fallecen porque no tengo quirófanos para atenderles. Porque lo que se robaron son los 950 millones y entre ellos 140 millones del seguro de enfermedad. 4 hospitales del nivel del presidente Bukele tendríamos con esa cantidad de recursos. Y ahora tenemos que estarles poco menos que dando remiendos. Le acabamos de dar 4.300.000 al Hospital Quito. Esta semana le vamos a dar 1,5 millones a Guayaquil. Pero llegamos a tener 140 millones, doctor. ¿Y están dónde esos capitales? En Estados Unidos, en las fiestas de Miami, en Cancún, donde reside el señor Jorge Cherres, ahí en Quintana Roo, en el Paseo Sanjá. Sí sabemos muy bien dónde se encuentra. ¿Pero por qué concurren a México? Por el factor ideológico. Claro. Entonces, todo eso hay que comprender para darse cuenta de la magnitud. Los que les rodearon, esto es una banda organizada. Crimen organizado, político, económico, transnacional, tal cual. Y entonces tenemos que enfrentarlo de esa manera. Si el Estado se rinde, es un Estado fallido. Y más aún si la punta de lanza para estas rendiciones es la Policía Nacional, coronel. Lo más pronto, un consorcio jurídico, una empresa que haga el seguimiento a los estos, usted les ha dicho ya a sus compañeros, vamos a salir adelante, les ha pedido a las autoridades que colaboren para que esto no se cierre en definitiva. ¿Qué otras acciones tiene previsto? 2 pedidos puntuales, aprovechando. El señor presidente constitucional nos había indicado que esta semana nos iba a recibir con mi comandante general para exponer el tema ISPOL. Por motivos de su agenda, comprendemos, creo que se ha transferido para la próxima semana. Ahí es la oportunidad en que le haremos 2 pedidos formales. Pero aprovecho para que su equipo de asesores... Él conoce. No hay una ventaja, él conoce lo que es la bolsa de valores. Entonces nos vamos a tomar muy poco tiempo. Él conoce y él se ha peleado con muchos Exactamente, y muchos de ellos también van a estar pendientes en las próximas semanas de qué es lo que haga y van a también a invertir capitales para tratar de desestabilizar. Bueno, y ahí la Policía Nacional va a tener un rol fundamental. Pero yo me pregunto, la seguridad es un tema que preocupa a los ecuatorianos. ¿Y quién se preocupa de la principal institución encargada de la seguridad? Ese es el ISPOL, pues. Por eso es trascendental este tema ISPOL. ¿Cuáles eran los 2 pedidos que le vamos a hacer en su momento al señor presidente constitucional? El veto presidencial favorable para las reformas de la Ley de Seguridad Social que implican, sobre todo, la capacidad coactiva. Pero ya vetó totalmente. No me he enterado. Sí, ya los vetó. En general, a todo lo de la seguridad social que estaba pendiente, porque si no, hasta ahora podía entrar en vigencia.
creo que de inmediato... Me parece que tenía el plazo hasta el 16 de junio, no tengo entendido. Entonces es la... No, son las reformas que salieron en los últimos días, en los últimos días de la Asamblea Nacional y que implican la capacidad coactiva, que yo tengo entendido está hasta el 16 de junio el tema para que pueda ser conocido por el presidente favorable o desfavorablemente. Yo confío que va a ser favorable. Y también la eliminación del descuento del 40% de las pensiones de aquellos policías en servicio pasivo que retornan a relación de dependencia. Esas reformas, pero sobre todo la capacidad coactiva, que es algo injusto. El IES lo tiene, el ISPA lo tiene y el ISPOL no lo tiene. El primer pedido. Y el segundo pedido, que estoy claro, hay que tener la división de poderes y además las instancias correspondientes deben cumplir su rol. Pero esto, sin apoyo político, no se recupera. La disposición al Banco Central, de nuevamente lo que les dije, congélenme los 265 millones en bonos de deuda interna que todavía están ahí en subyacente, en el DCB, bajo el control de Pichincha Casa de Valores Picabal y que le pertenece a Citibank Nascunco. Estoy diciendo con nombres y apellidos los involucrados. No, y así es. Y bueno, y además de eso, de pedir esto y que hay que entrar en una operación, tengo la impresión de que entonces esta operación tiene que ir, vaya a la Asamblea Nueva, Coronel. Yo me temo que lo de la seguridad social va a ser tratado en un marco más global, no solo del ISPOL, sino de la seguridad social en general del país. Hago un llamado al ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Tenemos otro problema. Uno de los involucrados, que está con arresto domiciliario, que está con teletrabajo en el ISPOL, que dispuso arbitrariamente de 19 millones de dólares, que el ISPOL hace meses presentó un primer sumario administrativo, fue absuelto. Hemos enviado un segundo sumario. Así de claro. Hemos presentado un segundo sumario administrativo, porque luego de haber cumplido 30 días de licencia cuando estaba detenido, pasaron 8 días en que no se justificó. Esa ausencia injustificada. Bueno, espero que siguiendo el debido proceso, el resultado tiene que ser, pero menos que obvio, pues la destitución. Es inconcebible que hasta la actualidad tenga yo que pagarle con recursos de mis afiliados el sueldo a un tipejo de esta magnitud, que participó de 19 millones de dólares y que además era la punta de lanza de Cherres, porque la empresa anterior en la que él trabajaba era una empresa del señor Héctor San Andrés y de Luis Domínguez Viteri. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicieron? Mire, a veces no se preguntan, no. Al ISPO le presentan una propuesta para la operación SAP por exactamente el valor que tenía en bonos de deuda interna. Eso es disponer de información fundamentalmente clasificada. Lo tenían porque tenían estas colusiones. Tenían ahí adentro, ¿no? Por favor. Coronel, se nos fue el tiempo, pero este es un tema que hay que hacer el seguimiento, porque depende de ello que el país tenga, yo diría, la visibilidad de un camino. Porque si a ustedes les falla como Policía Nacional, es un Estado fallido. Porque como nunca uno revisa el caso del ISPOL, Coronel, ve la confabulación de la más rancia oligarquía que se ha llevado la plata por años. Y si ustedes no nos ayudan como país, estos van a seguir haciendo lo que les parece. Permítame terminar con algo de retórica y remontándonos a la historia de la Gran Grecia, ¿no? Yo he hecho un compromiso con el equipo que estoy ahí trabajando, porque no es cuestión de una sola persona, como usted lo dice. Pero más o menos, para tener una analogía, vamos a ser como los espartanos defendiendo el paso de las Termópilas. Y algunos sucumbirán en el camino. Sin embargo, como los aliados, avanzaremos en el territorio de Salamina. Y finalmente, venceremos en la batalla de Platea, que implicó en ese tiempo el fin del poderoso Jerjes I. Ese rey persa yo le comparo con el crimen organizado. Pero ¿sabe qué? En el ISPOL nos encontramos actualmente los espartanos policiales. Sin embargo, la victoria va a ser de los 280,000 derechohabientes. Esto no es una cruzada únicamente por la policía, es una cruzada por la dignidad, por la salud financiera del país. ¿Por qué nos preguntamos después? ¿En qué sentido no viene la inversión extranjera? Por cosas como esta, pues. ¿Qué seguridad del mercado de valores ecuatoriano? Por favor, que se tome el tema ISPOL como algo icónico. Invito a la Facultad de Economía de la Universidad Católica, donde estudió el señor Cherres, donde estudió el señor Santiago Rameix, involucrados en estos ilícitos, a que le tomen al ISPOL como un tema de tesis.
para determinarlo Que se como una investigue mala todo. práctica financiera, como un caso de estudio. Visite la asamblea, señor coronel. Es Bueno, voy a indispensable. necesitar que me inviten porque mi calidad de oficial Ya. en servicio activo, yo no puedo tener acciones a veces de carácter de iniciativa. Claro. Pero estoy abierto. No, Doctor, pero le entonces comprometo que me vuelva a invitar. Lo que hay es que pedirles entonces a los oficiales en servicio pasivo que están organizados, acudan a la asamblea y soliciten que le invite para que presente el informe, para que hagan un seguimiento. Y yo creo que los oficiales en servicio pasivo pueden pedir además una comisión de seguimiento para que de alguna manera involucremos a todos. Que nos Esto es una acompañen, tarea que de nos país. unamos. O sea, tomemos el lema del señor presidente constitucional. Encontrémonos. Encontrémonos para defendernos, así es. Señor Coronel González, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Estos micrófonos están abiertos, usted sabe que hacemos un seguimiento. Yo le solicito Y encarecidamente vamos a que seguir, en base a vamos su a seguir. agenda me invite para explicarle documento por Exacto, documento sí, ese esto que fajo que acabo. le acabo de entregar y que así debe ser, con documentos por delante. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Yo saludo a todos. gracias. Ha estado con nosotros el señor Coronel Renato González, director del ISPOL. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Está ¡Patea! bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá se devuelve festejando junto a él. Y este Día del Padre, nosotros te damos